Ahora nos fue quitada la carne, llevamos fruto para el Dios vivo. Fuimos apartados para la transformación y con ello la vida eterna. Es Él, Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento. es Él, Es el Dios vivo en todo y en todos. es Él, es Él, Es el Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento. es Él, Es el Dios vivo en todo y en todos. es Él. Para ti, nuestro Dios vivo, nuestro Dios hermoso, con amor. Ahora ya no vemos a nadie en carne, de la misma manera a Cristo. Ya no lo vemos así, somos primicias. Alabamos al Dios vivo en la nueva dispensación. Ahora ya no vemos a nadie en carne, de la misma manera a Cristo. Ya no lo vemos así, somos primicias. Alabamos al Dios vivo en la nueva dispensación. Es Él, Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento. es Es el Él, Dios vivo en todo y en todos. es Él, es Él, Es el Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento. es Él, Es el Dios vivo en todo y en todos. es Él. Dios siempre ha tenido un plan con su iglesia. Él nunca se equivoca, esa es la regla. Un principio, una acción sobre algo establecido. Cuando se mantiene una misma regla, no se encamina y mantiene la perfección. Por eso no echamos mano de los antiguos y pobres rudimentos. Para ser perfectos dejamos la carne, la sacamos de nuestra mente, vivimos la vida del Espíritu en una misma regla. A lo que hemos llegado, sentimos una misma cosa, seguimos una misma regla. Bajo esa regla caminamos en perfección. Dios siempre ha tenido un plan con su iglesia. Él nunca se equivoca, esa es la regla. Un principio, una acción sobre algo establecido. Cuando se mantiene una misma regla, no se encamina y mantiene la perfección. Por eso no echamos mano de los antiguos y pobres rudimentos. Para ser perfectos dejamos la carne, la sacamos de nuestra mente, vivimos la vida del Espíritu en una misma
estamos en perfección. Hasta el día de gobernar la tierra con los espíritus justos, hechos perfectos. Así es. JH no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. La herencia que lo otorgó, sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual, revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobrevivificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso, celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, los que estamos disfrutando la herencia maravillosa. Recuérdese que carne y sangre no heredan. Por lo tanto, para heredar hay que ser Dios o dioses. Ahí sí que no hay para dónde. Un saludo a la preciosa amada en las naciones, a los que nos ven. Declaramos ahí la poderosa cubierta del Dios vivo, porque esa es la que tenemos ahora. Dios vivo en medio nuestro, en todo y en todos, ¿verdad? Y haciendo lo que nos tiene haciendo nuestro Padre y dándole gracias siempre, en todo momento, por el bien que hemos recibido. Bien, vamos a pasar hoy hay un tema precioso. ¿Le anuncio el tema ya o todavía no quiere saberlo todavía? El tema que traemos hoy es la destrucción del hombre.
la destrucción del hombre. Es precioso. Usted ya lo está entendiendo, ahorita ya se lo está devorando, ya lo está ubicando, ¿verdad? Bueno, vamos a ir al clip entonces y luego vamos a avanzar hacia lo que el Dios vivo nos tiene hoy. Ahora, amiga, mi consejo para que tú la pases lo mejor posible, y no es que la vas a pasar del todo bien, porque todos somos probados y todos tenemos pruebas en la carne y situaciones y los pensamientos, que te mantengas en la palabra, no en José Luis, porque José Luis tiene que meterse a la palabra. Yo respeto que tú sabes lo que yo significo para la iglesia, que soy Jesucristo, hombre, eso es un pellizco de ñoco, eso es fácil. Pero José Luis es José Luis. Ahora, el espíritu que está en mí, ese sí que es un fenómeno, porque no soy yo, pero él, eso yo estoy completamente seguro de lo que está sucediendo a nivel mundial y lo que seguirá sucediendo y las sorpresas que vienen para las naciones. Ya Jesucristo, hombre, estaba anunciando. ¿Se dio cuenta, verdad? No es José Luis, dice. Es el que está dentro. El espíritu, el conocimiento, el evangelio, la sabiduría, la doctrina. Ese es el espíritu. Y está bien clarito él diciendo, no, a mí me pueden quitar si quieren, pero lo que yo hablo no pueden quitar. ¿Por qué? Porque eso era lo que daba vida en aquel tiempo. Y ahora también, pero para este tiempo. Entonces, y él dice, póngale atención a lo que está escrito. Eso es lo importante, lo que está escrito. Muy bien, vamos a avanzar hoy. Vamos a ir al consejo para la siembra hoy. Gálatas, capítulo 6. Gálatas en el capítulo 6, verso de 3 al 6. Versos 3 al 6. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos engañar a Dios, ¿verdad? Nosotros nos podemos engañar a nosotros, pero a Dios, que olvídese. Verso 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces fíjese, y usted puede decir, pero si nosotros ya no vivimos en obras, pero vivimos en obras preparadas de antemano, buenas obras preparadas de antemano. Entonces nosotros, una de las obras que nosotros tenemos que juzgarnos y gloriarnos en esa obra es la siembra. Usted se juzga. ¿Cómo se juzga a una persona en la siembra? Bueno, ver si estoy sembrando. Y entonces si está sembrando, pues es motivo de gloria. ¿Por qué? Porque está haciendo lo correcto y está creyendo en la promesa que está escrita, que dando es como nosotros recibimos. El que siembra, ¿qué pasa con el que siembra? Cosecha. Entonces la forma de ser prosperado, la forma de que se manifiesten las riquezas, porque recuérdese, la herencia no es solo dinero, la herencia es un conocimiento, eso es lo más importante. Ahora las riquezas vienen a través de ese conocimiento, que usted en el conocimiento sabe que si siembra, tiene. Y entonces, si sembró, tiene la convicción de que todo eso va a venir. Sigamos leyendo, dice, verso 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Porque está diciendo aquí que usted tiene que gloriarse en lo que usted vio que sembró, no en lo que siembra otro. ¿Verdad? Porque a veces llegan esos pensamientos, ¿y por qué aquel sí tiene y por qué no? No, ese es cada uno llevará su propia carga. Muy bien, verso 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena
al que lo instruye. Entonces, esa es la forma de prosperar, hacer partícipe de todo lo bueno al que le instruye. ¿Por qué? Porque el que le está instruyendo no lo está haciendo por su propia cuenta. Por eso dice, ¿cómo se puede gloriar usted en algo que no es suyo? El que está instruyendo, el que instruye en sí es el Señor, es el Dios vivo, pero utiliza a una persona para instruirlo, y entonces ahí tiene que venir la siembra. ¿Para qué? Para que esa palabra que está dando el Dios vivo corra. De otra manera, Él no la va a hacer correr, porque esa es la forma de que la palabra corra, y es la única forma. Por lo tanto, nosotros seguimos sembrando y seguimos también cosechando, y creemos y tenemos la convicción de que lo tenemos y viene porque somos dioses, tenemos una posición, y como dioses nosotros no podemos ser pobres. Yo no me estoy refiriendo aquí a que sea humilde, no, yo estoy hablando de plata. Nosotros no podemos ser pobres, porque dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza, ¿qué hizo? Enriquecernos a nosotros. Por lo tanto, diga conmigo con toda convicción, yo soy rico. Yo no soy pobre, soy rico, porque si no, estamos en contra de lo que está establecido, de lo escrito. Así es que en esa convicción usted siembre y disfrute la abundancia de la herencia, disfrute del que le da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Pase a sembrar. Mi mano es diligente, estoy en un pacto glorioso, he entendido mi posición, disfruto la abundancia de la herencia, me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en la sobreedificación. Bajo un mismo fundamento, en esta dispensación, sembramos con gozo y conocimiento. Me congrego con los dioses que fueron edificados, y ahora participamos en sobreedificación. El evangelio que escuché me permitió participar de sus beneficios. También me hizo saber que soy un Dios y libre de todos los rudimentos. Me congrego con los dioses que fueron edificados, y ahora participamos en sobreedificación. Me congrego con los dioses que fueron edificados, y ahora participamos en sobreedificación. Muy bien, vamos al tema de esta noche: la destrucción del hombre. Muy bien, fíjese, usted puede ponerse a pensar, pero ¿cómo vamos a destruir al hombre? ¿Verdad? ¿Por qué se tiene que destruir el hombre? En principio,
porque el hombre como tal no puede heredar. Y si no puede heredar, estorba para que uno herede. Entonces, ese hombre tiene que terminar. Entonces, fíjese, tenía que ser destruido en su naturaleza carnal para darle paso a los dioses. Una cosa es el hombre y una cosa es un dios. ¿Ya? El diosado sale cuando se destruye al hombre. Ahí es donde sale el diosado. Entonces, porque solo los dioses heredan. Dice, Dios está, ¿en dónde? En la congregación de ¿qué? De los dioses. Quiere decir que la relación con Dios no se mete con la carne para nada aprovecha, no sirve. Por eso es que el hombre no podía estar en perfección, porque tenía una naturaleza carnal, que es lo que se le llama al hombre, ya lo va a ver usted, y entonces eso tiene que ser destruido. Muy bien, vamos a comenzar en Génesis, capítulo 1, verso 27. Tenemos que ir a Génesis porque ahí es donde nos cuenta la historia que fue creado el hombre, ¿ya? Entonces dice, y creó Dios al hombre. ¿A quién? Al hombre. Aquí no dice, y creó Dios a un Dios. No. ¿A quién fue el que creó? Al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Esa es la historia del hombre. Entonces, varón y hembra es lo que se le llama el hombre, la naturaleza humana, que en ese momento no había caído. Pero al caer en pecado, al caer en desobediencia, entonces pasa lo que dice Romanos 5:12. Y ahí es donde vamos a comenzar la enseñanza en este momento. Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, verso 12. Muy bien. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, fíjese, note que por un hombre entró la muerte, ¿sí? Y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, por eso José Luis de Jesús dio una predicación, se recuerda que se llamaba Celebrando la muerte de la muerte. Ahora, él no pudo decir celebrando la muerte o la destrucción del hombre. ¿Por qué no lo pudo decir él? Porque hubiera tenido que explicar qué hombre era el que iba a morir. Y entonces, si en ese tiempo no se sabía nada de eso, él habló celebrando la muerte, ¿sí? De esa misma muerte. Pero ¿quién era la muerte? El mismo hombre. El hombre representaba la muerte. Por lo tanto, para matar esa muerte había que destruir al hombre. ¿Está aquí conmigo? No se asuste. Y entonces, ¿y qué? ¿Nos va a destruir? No, ya nos destruyó. El hombre está destruido. Usted es un Dios ahora. ¿Ya? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45 al 50. Estas son posiciones. Usted entendido, usted sabe que estas son posiciones. Lo que pasa es que el sistema religioso y todos los que no tienen la sabiduría, entonces lo relacionan ¿con qué? Con la destrucción. Por eso ellos piensan que al decirle la destrucción del hombre es que saber qué le van a hacer al hombre, pues le van a quitar lo de hombre para que sea un Dios. Eso es todo. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Muy bien. Verso 45 al 50. Dice, así también está escrito, fue hecho
el primer hombre, Adán, diga alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjese, aquí podemos ver los dos hombres, porque estamos hablando de la destrucción del hombre, y el primer hombre fue Adán. ¿Qué era Adán? Alma viviente. ¿Qué quiere decir? Era como un animalito. Era como un animalito, ¿verdad? Una bestia, que era lo que decía José Luis, que él era la bestia. ¿En cuanto a qué? En cuanto al hombre. Era un hombre, el hombre bestia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que era un alma viviente? Bueno, que no tenía conocimiento. No tenía conocimiento. Ahora, el postrer Adán era espíritu vivificante. ¿Y qué quiere decir espíritu? Espíritu quiere decir un conocimiento. Habiendo oído el evangelio de verdad y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Entonces, ¿qué era el espíritu? Era el conocimiento. Entonces era un espíritu, el segundo hombre, que era, usted ya sabe quién es el segundo Adán, que era Jesucristo hombre. Entonces él era un hombre, pero ya tenía conocimiento. Entonces ahí aparece el espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir vivificante? Que da vida. ¿Quién le dio vida a usted? Él porque él le predicó el evangelio, ¿ya? Pero en cuanto a hombre, era igual que el primero, un animalito. Igual que nosotros, un animalito, éramos, ¿va? Dije, porque a veces se le puede ir una palabra y no, éramos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a seguir leyendo. Verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino que lo animal, luego lo espiritual. ¿Por qué? Porque sin conocimiento era un animalito. Nació un animalito, pero ya con conocimiento, un espíritu, porque ya había un conocimiento, que era el conocimiento del espíritu. ¿Estamos ahí? Entonces, sigamos leyendo. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Oiga bien, el primer hombre es de la tierra, terrenal, pero el segundo hombre, ¿quién es? El Señor, ¿sí? Entonces usted me dice, sí, Jesucristo hombre, claro, y usted también, usted es un Señor, cuando tiene ¿qué? Conocimiento, porque es Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes. Entonces, usted dice aquí, el segundo hombre es el Señor, y ese es del cielo. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tiene no es de la tierra, es del cielo. Está aquí conmigo, ya vamos llegando, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Cómo se comportaba usted antes de tener conocimiento? Pues como un terrenal. ¿Cuál el terrenal? Tales también que los terrenales. Ahora, ¿cuál el celestial? Tales también los celestiales. Ahora, ¿cómo se comporta usted? ¿Como celestial? Muy bien. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos. Fíjese el verbo traer ahí. Traeremos. ¿Qué es eso? Futuro, porque no era para aquel tiempo. La imagen del terrenal sí la teníamos, pero después teníamos que traer ¿qué? La del celestial. Por esto digo, hermanos, por esto que leímos anteriormente, digo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, fíjese que el conocimiento
Llevó al segundo Adán a la estatura de un varón o de un hombre perfecto, a la estatura. Pero en sí la perfección venía después. Entonces, fíjese, el proceso tiene un orden. Primero lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, sin relación ni conocimiento de Dios. ¿Qué hizo cuando él pecó y Dios estaba con él? ¿Qué le dijo? Es que me dio miedo. ¿De dónde sabía que tenía? ¿Por qué sabía que tenía miedo? Había hecho lo malo. Entonces no tenía ninguna relación con Dios ni lo conocía. El segundo hombre, que es el Señor, ya tiene el conocimiento de Dios, el del cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también futuro la imagen del celestial. Ahora oiga esto. ¿Cuándo vamos a traer la imagen del celestial? Cuando sea destruido el género hombre, porque carne y sangre no heredan. Quiere decir que si el género hombre no es destruido, el hombre no puede entrar al reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Pues la transformación. Muy bien, entonces Hebreos, vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versos 26 al 28. Hebreos 9, 26 al 28. Muy bien. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y aunque aquí nosotros lo relacionamos con Jesús de Nazaret, no está hablando de Jesús de Nazaret, porque Él se dio a sí mismo en la última manifestación. Ahí fue donde Él se dio a sí mismo y terminó, desapareció el género hombre, el género Jesucristo, terminó para dar paso al Dios vivo. Entonces, cuando está hablando aquí de ese sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, aunque fue el sacrificio de Jesús de Nazaret, no terminó hasta el día de la muerte de José Luis. Entonces, que quitó el pecado de en medio, no solo de en medio, sino quitó el pecado que había impregnado nuestra naturaleza humana. Por eso había que destruir todo. Muy bien, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aunque Jesús de Nazaret murió, resucitó, por lo tanto Él quedó vivo. Se fue a luz inaccesible vivo, entró en José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, y al morir José Luis de Jesús, entonces es el sacrificio y después de esto el juicio. ¿Y cuál es el juicio? El juicio es dividir, el juicio es enseñar. Por lo tanto, la transformación representa el momento del juicio donde se manifiestan los que estuvieron con Él, pero no creyeron en Él, y los que creyeron en Él porque entendieron su muerte. Muy bien. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Fíjese, entonces, los transformados fuimos los que nos salvamos. ¿Será que los demás están salvos? No, son escogidos y tuvieron
una salvación. La gracia daba una salvación, pero de la salvación que está hablando aquí era que esperaban unos la salvación de Él. Y todos están esperando esa salvación. Lo que pasa es que al no entender que está a través del Evangelio, ellos están esperando la carne que tuvo que ser destruida para que viniera la salvación. Entonces, ahí es donde se mira quién está salvo. Los que entendimos su muerte y los que oyeron su predicación, pero no entendieron su muerte. Los que nos salvamos fueron los que entendimos su muerte. Hebreos capítulo 2, verso 14. Este es un verso que leímos muchísimas veces y que Jesucristo hombre lo explicó. Sin embargo, hoy está bien clarito para nosotros. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó ¿de qué? De lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿quién era el que participó de carne y sangre? Porque dice, Él participó de lo mismo, ¿sí? De lo mismo. Entonces está hablando de carne y sangre. ¿Quién participó de carne y sangre? Porque Jesús de Nazaret era el Padre. Él no participó de eso mismo. Él tenía un cuerpo en semejanza de carne de pecado, pero no era lo mismo. Entonces, aquí está hablando de Jesucristo hombre. Entonces, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir, diga para destruir. ¿Cómo se llama el tema hoy? La destrucción del hombre. Entonces, para destruir por medio de la muerte, o sea, que tenía que morir, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y el género diablo cuál era? La carne, el hombre. Por eso Jesús de Nazaret le dice a los judíos, ustedes son iguales a vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Porque en cuanto a la carne, ¿quién era el padre de la carne? El diablo, Adán, el que pecó, y luego todos pecaron y todos murieron. Ahora, para quitar esa muerte y vivificar el cuerpo, tenía que morir uno que iba a matar su propio cuerpo para que nosotros cobráramos vida. Ahora, si uno murió, todos murieron. ¿Por qué? Si uno pecó, ¿por qué teníamos nosotros que tener eso? Porque así quiso Dios. Entonces, si uno murió, todos murieron. Ahora, si uno vivió, todos vivieron. Es que esto no es una situación de que entonces tengo que cambiar de esta forma. No, esto es en posición, eso ya está dado. Usted fue transformado y por ser transformado, usted está vivo y disfrutando la herencia. Usted es un Dios, usted es un espíritu justo, hecho perfecto. Usted camina en obras maravillosas en esta tierra, ¿sí? ¿Pero usted tiene carne? No, yo no tengo carne y usted tampoco. Si usted la quiere tener, pues recíbala, pero nosotros no tenemos carne. ¿Por qué? Porque Jesucristo hombre destruyó la de Él y la de Él representaba la carne de todos. O sea que el hombre murió, por eso dice, estos andan como hombres. ¿Y entonces cómo se va a andar? Si fuera en ese aspecto, se recuerda que dice, porque estos andan como hombres. No, y decía José Luis, no, hay que andar como dioses, pero no se podía porque teníamos al hombre. Entonces lo que salía era el hombre, pero al destruir el hombre en él, entonces da paso a que nosotros tenemos destruido nuestro hombre y ahora somos dioses. Muy bien, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo.
¿verdad? Entonces, al que tenía el imperio del hombre, el imperio de la muerte, porque hombre y muerte era lo mismo, ¿verdad? Y por eso no destruyó la muerte porque ya estaba muerta. Ya está, el hombre ya estaba muerto, lo que destruyó fue al hombre que representaba esa muerte. Por eso ahora celebramos la muerte del hombre carne y darle paso al Espíritu, al Dios vivo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 6. Muy bien. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Aquí no dice de Jesús, nuestro Salvador. Cuando dice Jesús, Jesucristo, nosotros ya sabemos de lo que está hablando. Aquí está hablando del Dios que también nos salvó. Porque Dios en todas las dispensaciones ha traído salvación. ¿Qué otra cosa va a traer? Salvación. En esta trajo la salvación de nuestro cuerpo físico, de nuestra carne, que la destruyó y la quitó. Muy bien. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, fíjese, aquí está, Dios quiere salvarnos. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de la verdad. ¿Qué verdad? Pues la que está hoy vigente, porque si vamos a la verdad que estuvo vigente antes, pues ya no es esa la verdad. Esa ya pasó. Lotería pasada no es pagada. Se quedó el tren, lo dejó el tren. Dice, así decía Jesucristo, hombre. Lo que pasa es que él no podía decir todo eso porque él estaba en pie, estaba vivo. Él sostenía. ¿Se recuerda cuando dice que el misterio de la iniquidad no se caía porque lo estaban sosteniendo? ¿Quién lo sostenía? Pablo en aquel tiempo. José Luis de Jesús en el tiempo de él. Mientras él estaba, ahí tenía que estar todo bajo los pies de él, porque puso las cosas bajo los pies. Entonces él tenía el gobierno de todo. Pero ¿qué pasa cuando él se entrega a sí mismo por nosotros? ¿Qué es lo que sigue? Leámoslo. Vamos a leer primero que vengamos al conocimiento de la verdad, y el verso 5 dice, porque hay un solo Dios. Diga, hay un solo Dios. Haciendo la división. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y ¿quiénes? ¿Y si ya no hay hombres? Hay mediador. Se acabó. Ya no hay hombres, ya no hay mediador, porque Jesucristo, hombre, José Luis de Jesús, era el mediador entre Dios y ¿quiénes? Y los hombres. Y ahí dice Jesucristo, hombre, era el mediador. ¿Estamos correctos ahí? Era el mediador, ¿sí o no? Muy bien. ¿Y me dio o no me dio? Ahora vea lo que hizo. El cual, verso 6, léalo bien clarito ahí. El cual se dio a sí mismo en rescate por ¿quién? ¿De quién está hablando ahí? Del mediador. Pero está hablando ahí, oiga, el 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces no fue Jesús de Nazaret, porque ahí dice que fue Jesucristo hombre. Entonces dice, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quiénes son los que pueden dar testimonio de la historia? Los que vivimos, los que lo vimos, los que creímos, los que lo conocimos, los que conocimos lo que él hizo. Esos son los que hoy estamos dando testimonio de esto mismo que dice aquí. Pero oiga, si el mediador es de Dios y los hombres, si está el mediador presente, hay hombres todavía. O sea que todos los que tienen a José Luis de Jesús tienen mediador y por lo tanto son hombres.
no dioses. Aunque ya se les destruyó la carne también, pero no lo saben. Ahora, el que ya no tiene mediador, sino que acepta el sacrificio de Jesucristo hombre por todos nosotros, ¿qué estamos haciendo? Dando testimonio. Dando testimonio de eso, porque es historia, ya lo conocemos bien. Bueno, dioses, entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué más tenemos aquí? Muy bien, vamos a terminar con unas preguntitas aquí. El bautismo, esto lo hicieron una pregunta los judíos a Jesús. ¿El bautismo era de los hombres o era de Dios? Eso fue lo que le preguntaron. Bueno, lo hacían los hombres, pero era un mandato de Dios, ¿sí? Ahora, la transformación, ¿era de los hombres o era de Dios? De Dios. Y si era de Dios, Él dice que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que Él transformó cuando murió? Si era la iglesia. Entonces, la iglesia no era el hombre, sino era su cuerpo. Entonces, al transformarnos a nosotros, transformó ¿qué? Su iglesia. Eso es lo espiritual. Ahora, si fue el hombre, entonces por eso están esperando que les transformen al hombre. Y el hombre ya murió. Ese no se transformó, ese murió. Diga, murió. Fue destruido. El hombre fue destruido. Lo que está es el Dios, que es el cuerpo del Dios vivo, que fue transformado con la transformación de Jesucristo hombre. Eso es todo, dioses preciosos, preciosa, amada. Así es que disfrute esa gloria. Pero el tema de hoy es el mundo de la carne. Cuidado. El mundo, no solo la carne, el mundo de la carne. Eso es un mundo muy amplio, la carne. Y hay carne de oveja y carne de lobos. Dice el apóstol Pablo que del mismo vientre salieron hijos para perdición, hijos para salvación. ¿Lo dice el Evangelio? Vamos a verlo. Romanos 9:21, para ver qué sucedió, de dónde salió el mundo de la carne, porque tiene que salir de algún lado. Romanos 9. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma, de aquel? La masa es el vientre de una madre. De la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. Vamos a seguir leyendo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para? ¿Qué es destrucción? Lo que eso significa que los lobos cuando mueren quedan destruidos. No hay un infierno donde hay una llama a la gente quemándose. Dios es tan bueno que cuando uno que no es escogido muere, no hay más memoria de él. Él muere como los perros. Cuando usted es un perro muerto en la calle, pues ahí terminó la vida del perro. Nadie toma cuenta de él. Si tú lo quieres mucho, lloras, pero ahí quedó. Pues así los lobos, las personas que no van a aceptar el Evangelio, que no tienen ese espíritu de esa calidad de honra. Entonces cuando muere, ahí se acabó. Si usted se pone a hacer oraciones por él, rosario, los hace al aire.
y puede interceder y no hay tal purgatorio tampoco. A nadie lo van a purgar. Porque los elegidos van perfectos. Eso tú no los puedes tocar porque con una sola ofrenda desde ahora ya te borró todo y quedas limpio. Sin arruga y sin mancha. Así que purgatorio, que no son de se inventaron eso los católicos. Entonces, el mundo de la carne es un mundo que pasó hace 2000 años atrás. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 9, verso 26. Hebreos 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, 2000 años atrás, pero ahora, en la consumación de ¿qué? O sea, que 2000 años atrás, el mundo de la carne, Dios se divorció de él. Y ya Dios no, Él no te ve conforme a la carne, Él se cansó de eso. Y entonces, en esa consumación comenzó que cielos nuevos y tierra nueva. Lo que Juan presenta en Apocalipsis como que viene, cielos nuevos. Eso sucedió hace 2000 años, donde Dios ya ve todas las cosas nuevas. Naturalmente la religión nos dañó, nos hizo mucho daño, nos dañó la mente. Por eso es que hay tanta maldad, porque la mente está dañada. Y por eso está la mala conciencia y sufrimos, porque hubo un daño, no se nos dijo eso. Eso había que saberlo y enseñarlo en las escuelas. 2000 años atrás comenzaron una educación nueva con la gente. ¿En la consumación de qué? Los siglos fueron consumados y Pablo trajo la información, pero no los registraron. A Pablo lo mataron porque lo que él hablaba no convenía para las religiones. Y entonces lo dejó escrito aquí. Y tanto la ley como la gracia es letra hasta que el Señor no llegara a explicarlo. Entonces lo que él hizo fue que lo dejó escrito, pero con velo. Todo el mundo con un velo. Y entonces pues la gente lo leía y el bautista interpreta así, el metodista interpreta así, el católico interpreta así. Y se formó una bandeja de interpretaciones. Y ahí están millones de personas leyendo el mismo verso con una interpretación diferente. Porque estaba velado todo. Y estaba escrito en la consumación de los siglos. Fueron consumados. De hecho, hubieron unos hints, unas orejitas. Por ejemplo, la fecha AD, después de Cristo. Es un hint que Dios le dio a la humanidad. Porque ahí comenzó los años, por eso decimos 2000, porque de ahí es que vamos. ¿Y qué pasó con los otros 4000 años antes de esos 2000? En sí, el calendario debió haber comenzado desde el principio. Pero hubo una consumación, hubo un cambio donde Dios se divorció del mundo de la carne. Entonces, nosotros andamos con esa carne y es un mundo peligroso. Tu carne no está convertida, ni la mía tampoco. Tú piensas que tú has cambiado, pero tu carne no cambia. Lo que sucede es que como tú te quitaron el velo, tú sientes que tú has cambiado. Tú no has cambiado en nada. Tú eres muy peligroso. Lo que sucede es que Dios te... De ahí tú aprendes a tratar con tu carne. Esto no lo hago más, esto no me gustó, yo pensé que me gustaba, pero me cansé. Y ahora el ejercicio que tú le das a los sentidos y la comprensión de tu cuerpo, vas mejorando situaciones. Mejorando, pero no has cambiado. No, hace como 2 meses, y yo sé que tú has leído de esto, de un joven que tenía una mascotita, que era una serpiente. La cogió pequeñita, llevaba 15 años con ella, y él tenía su serpiente en su casa. Entonces ya estaba grande,
se alargó, cogió toda su medida de la serpiente, bien grande, gordita y todo. Él la tenía siempre en el cuello, por la mañana le decía, Rosita, un besito, y le daba besos, desayunaba con ella, él sabía la comida y todo. Bueno, era su pet favorito. Vivía con él y se adaptó a esa serpiente y él la amaba mucho. Era la única mascota que tenía. Pero, él la acostaba por la noche, iba, la arropaba y la dejaba así. Pero que un día la llevó y la arropó, pero dejó un espacio donde la cabecita de la serpiente miraba. Y él hizo un movimiento de piernas. Y la mascotita, cuando vio ese movimiento, le activó toda la maldad de ella y lo agarró y lo envolvió enseguida, le paralizó los brazos y comenzó a triturarlo. Pero gracias que había un amigo de él en la casa y él lo llamó y dijo, busca alcohol y échaselo en el rabo. Y pues no había alcohol, pero había una botella de Durs, entonces... No, había whisky. El alcohol es más fuerte, pero el whisky, al echárselo en el rabo, le echó whisky en la cola, inmediatamente soltó y se salvó. Él llamó a la policía, creo que fue en Washington. Llamó a la policía y le dijo, yo quiero sacrificar, y la policía le metió un tiro. Porque se defraudó con su mascotita. Y hasta que tú no te defraudes con tu mascotita, que es tu cuerpito, te puede jugar una treta bien mala. Ahora, si tú no confías en la carne, en el mundo de la carne, que está alrededor tuyo, si tú no confías en eso y confías en el Evangelio, eso tiene una química, una ciencia, donde al tú saber que esto no cambia, que esto está dañado, y tú saber que tu reposo está en lo que está escrito, entonces eso produce una cobertura, donde esa cobertura garantiza cuidarte a ti. Todo lo que tú tienes que hacer, conocer el Evangelio y saber que en ti, esto es en mi carne, no mora el bien. Si tú sabes eso, la cobertura, entonces te cuida y tú sabes que te ha cuidado. JH no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. La herencia que lo otorgó, sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual, revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación.
Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento. El fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso. Celebrando la transformación. Su amada preciosa. Sí.